Hola, somos Ana y Andrés y esto es The Lighthouse, un espacio donde compartimos nuestra experiencia en finanzas, crecimiento personal y cómo lo vivimos en pareja. Hoy queremos hablar de algo que puede cambiar completamente tu manera de ver el dinero y el trabajo. Hoy vamos a hablar sobre la diferencia entre los ingresos simples y los ingresos múltiples. Bueno, hoy queremos comenzar hablando por qué las personas creen que entre más trabajamos, más dinero vamos a ganar. Sí. Y se ha normalizado tanto del que si tenemos una meta grande, el querer un carro, una casa, creemos que entre más horas vamos a trabajar, más rápido podemos llegar a esa meta. Sí, y esto es súper común y lo vemos súper seguido, porque creemos que el alcanzar un ingreso más alto es trabajar más tiempo, tener otro trabajo, agregarle más horas de trabajo al día. Pero siempre va a haber un límite. Y muchas veces no podemos trabajar más de 12 horas. He conocido personas que han trabajado 16 horas. Yo diría que siempre hay un máximo de horas que tenemos al día en el que podemos trabajar. Entonces, para esas personas que están pensando en libertad financiera, en tener un poco más, en poder lograr metas mucho más grandes, primero yo diría es definir qué es la libertad financiera para cada uno. Muchas veces como que nivelamos. Quiero este sueño que está a la misma altura que mi presupuesto. Pero ¿qué pasa cuando tus sueños sobrepasan tu presupuesto? Sí, ahí es donde viene el problema. Porque cada quien tiene su definición de libertad financiera. Exacto. Muchas veces sí, está bien ponerse tu meta de que mi libertad financiera es llegar a 1 millón. Pero ponerse a investigar, ok, ¿qué es en verdad mi libertad financiera? ¿Qué monto tengo que llegar para subsistir esos, no sé, 2 años, 3 años, sin tener que estar dependiendo de estar invirtiendo tanto tiempo en mi trabajo? Claro, y también no se trata solo de tener una cantidad de dinero exacta, sino cómo vas a hacer esa cantidad de dinero exacta. Porque para mí, la libertad financiera, hay una diferencia entre una persona que gana 1 millón al año invirtiendo 16 horas al día, a una persona que gana 1 millón al año y que se puede ir de vacaciones al menos una semana, el que aún así sigue recibiendo dinero, no importa si estás o no estás, el que sigas teniendo un flujo de dinero que está entrando. Por eso es que ahí viene también la diferencia entre los ingresos simples y los ingresos múltiples. Exacto, pongamos como un ejemplo. Como por ejemplo, un ingreso simple es que tu ingreso depende totalmente de tu tiempo. Y un ingreso múltiple es que tú puedes estar viajando, puedes estar durmiendo y siempre vas a estar recibiendo un ingreso pasivo. Y vemos como los profesionales, cuánto ganan los doctores al año, al mes, pero ¿qué pasa cuando ellos faltan? Sí. No, separan los ingresos. Y las personas que tienen, por ejemplo, los ingresos múltiples, tienen como un sistema, como McDonald's. El dueño de McDonald's puede estar durmiendo de vacaciones y él va a seguir recibiendo ese ingreso pasivo porque él ya construyó un sistema que funciona independiente, que no esté dependiendo de él. De él, exactamente. Entonces, como para dejarlo claro primero, los ingresos simples es si voy al trabajo me pagan, pero si me quiero ir de vacaciones, mi ingreso se detiene. Y los ingresos múltiples son fuentes que no dependen de ustedes para generar dinero. Puede ser, aquí les tengo ejemplo, puede ser inversiones, puede ser que están rentando una casa que ustedes ya son dueños de esa casa, o puede ser un sistema de negocio, así como decía Andrés, un McDonald's, una franquicia, una red que funcione independientemente ustedes estén o no estén ahí. Yo creo que aquí no se trata como de tener 10 negocios, no se trata de tener miles de cosas, sino el enfocarte en esas que sean las más efectivas. Y es importante porque creo que si no tenés como meta quiero retirarme algún día, ahí empezamos con el problema. Normalmente siempre llenamos un cuestionario para cada persona, saber cuál es su cálculo de edad de retiro, cuánto va a necesitar, etc. Y muchas veces cuando hacemos la pregunta, ¿a qué edad te querés retirar? Dicen, nunca, quiero trabajar toda mi vida. Entonces también, ¿qué significado tenemos de retiro? Sí. El retiro es si vas a cumplir con un trabajo, es porque te gusta, no porque necesitas de ese trabajo. Son dos cosas muy diferentes. Hay gente que, por ejemplo, si yo me quiero retirar, que esto es algo real, si yo me quiero retirar a los 40, 45 años,
no quiere decir que de los 45 en adelante voy a ver Netflix, voy a dormir, voy a hacer nada, sino que voy a poder al menos tener esa libertad de cómo voy a estructurar mi día. Quiero aprender otro idioma, quiero hacer jiu-jitsu, quiero escalar una montaña o lo que sea, pero siempre vas recibiendo ese ingreso. Sí, y muchas veces nos preguntamos, ok, pero ¿cómo puedo construir esos ingresos múltiples? Exacto. Porque trabajo 12, 16 horas. Normalmente todo el mundo tiene 24 horas, todos tenemos esas mismas horas, pero todo depende de qué estás haciendo en tus tiempos libres. Creo que la inspiración de haber tocado este tema fue porque poniendo ya los pies sobre la tierra, hay dos maneras de que ustedes puedan recibir esos ingresos múltiples. Uno, que sus mamás, sus papás o sus abuelos les hayan dejado una herencia de muchísimo dinero que esté trabajando por ustedes y no se tengan que preocupar por eso. En este caso, ninguno de los dos nacimos con esa estrellita. Entonces, poniendo ya como todo sobre la mesa, cuáles son los planos, siempre vamos a iniciar con un empleo. Siempre, sí. Yo respeto mucho el primer trabajo que yo tuve. No porque lo menosprecié, no es que no quería, o sea, que no lo valoraba. Lo valoré muchísimo, respeté mucho mi primer trabajo porque fue como lo que me fue dando la experiencia. Sí. Pero sabía que el trabajo es un buen lugar donde empezar, pero no donde terminar. Exacto. No era mi meta terminar ahí. Y algo que me ayudó al principio, pues llevo aquí más de 8 años y siempre he pensado que entre más horas trabajamos, pensamos que vamos a tener más riqueza y es todo lo contrario. Y una pregunta que me ayudó bastante es, ¿mis ingresos dependen de mí o de un sistema? Exacto. Entonces fue ahí como que comencé, buscando las maneras de cómo comenzar a crear un ingreso múltiples y pues lo primero que averigüé es invertir en uno mismo. A veces pensamos que sí, para tener ingresos múltiples, comprar inversiones, real estate, viviendas, los stocks, pero normalmente no tenemos esas cantidades grandes para poder invertir. Y ya habíamos hablado de esto en los podcasts anteriores, que si nosotros queremos crecer en todas las áreas, financieramente, espiritual, social, de todas las maneras, tenemos que invertir en nosotros mismos para obtener esa información que nos pueda ayudar a sobresalir. Sí, y también algo súper importante que hice con iniciar con una pregunta que la vuelvo a repetir es, ¿mis ingresos dependen solo de mí o tengo algo que esté funcionando aunque yo no esté? La calidad de nuestra vida depende de la calidad de las preguntas que nos hacemos. Sí. Entonces es súper buena pregunta como para empezar y ya luego de esa pregunta les vamos a dar herramientas prácticas que hemos vivido nosotros mismos, que iniciamos con un empleo, trabajo completo y de repente hemos ido dependiendo y haciendo crecer nuestro negocio a un punto en que ya no tenemos que tener un trabajo, sino luchar por ahora, volver ese negocio independiente de nosotros, que son dos cosas también diferentes. Entonces, les vamos a ayudar con herramientas prácticas que ustedes también pueden ir empezando, ir desarrollando en ustedes para poder llegar a esa libertad financiera. Bueno, aquí quisiera empezar con algo, que estas son como pasos prácticos que a nosotros nos ayudaron para empezar esa vida nueva, porque creo que es la parte más difícil. Cuando ya tienen su empleo a tiempo completo o han vivido mucho tiempo en un empleo, creo que también tu mentalidad se va como que conformando con eso, se va adaptando a ese tipo de, como a esa área. Sí, y algo que me ayudó y pues en esos momentos que yo estaba trabajando todavía, mientras estaba construyendo ese ingreso múltiple, fue estar escuchando podcasts de personas que te estén hablando sobre ingresos múltiples, de sueños, porque también sí está bien tener como esa meta de llegar a esa libertad financiera, de tener ingresos múltiples, pero también viene de la raíz del por qué quiero esto, qué voy a lograr. Sí. Y es ahí donde viene esa motivación de por querer obtener esa libertad financiera, porque sí hay personas que les gusta su trabajo y está bien sí. Que se ven retirados, no sé, a los 50, lo respetamos. Pero hay personas que sí están buscando, esa libertad. No quiero trabajar hasta mis 60, 65 años. Si me puedo retirar mañana, mucho mejor. Sí. Pero tiene que ver un proceso, tener paciencia, porque no es de la noche a la mañana. Sí. Si nadie tuvo un background de financiero o de negocios, es desde ahí donde uno tiene que empezar, Sí. Como había dicho, ¿dónde he invertido mi mayor tiempo mis últimos años? ¿Construyendo un negocio o trabajando para alguien más?
Entonces, cambiar esa mentalidad de que estamos trabajando para alguien más, a trabajar por mis sueños, creo que hay un punto donde uno puede empezar a transicionar entre, ok, Sí. si quiero obtener esos ingresos múltiples, tengo que ser mi propio jefe. Sí, o sea, el preguntarse el por qué. El empleo les puede hacer sentir seguridad. A muchas personas les pasa, les gusta. Sí. Cumplo con mi trabajo, recibo mi paga, listo. Los fines de semana hago lo que sea que me dé la gana. O sea, está válido. Al menos yo no podía. O sea, yo creo que uno de los retos más grandes que tuve cuando vine fue ser empleada por primera vez. Porque no estaba acostumbrada a eso. Y siempre prefería el riesgo o el aventarme o el enfrentar mi miedo o el probar esto nuevo a conformarme con que alguien me diera una orden, cumplo las horas y listo. Porque normalmente las personas están acostumbradas, como hemos dicho, la seguridad, la estabilidad y, o sea, no hay algo nuevo. Pero si las personas que son soñadoras, que quieren algo más en la vida, ese tipo de vida viene con incertidumbres. El saber de que todo depende de la actitud y qué es lo que estás pensando en ese momento para solucionar ese Viene de tu problema. viene de muchas cosas, pero tenés razón, iba a decir de que en el empleo uno siente seguridad de que trabajo, me pagan, pero ese negocio o ese sistema lo estás tratando de desarrollar buscando libertad. Soy libre de las órdenes de alguien más. Soy libre de mi calendario. Sí. No quiere decir que no vas a hacer nada. No. Quiere decir que sos libre que alguien más te diga qué va a hacer con tu tiempo. Pero ahí viene el segundo, ¿quién me va a decir qué hacer con mi tiempo? Eso también es complicado. El soy libre de trabajar donde guste. El soy libre de me puedo tomar vacaciones si quiero o puedo trabajar si quiero esta temporada. Entonces, simplemente la libertad de cuánto voy a generar este mes. La libertad de cuánto tiempo de vacaciones me voy a dar. La libertad de cuáles son las cosas que quiero aprender o que quiero mejorar. Entonces, como depende de su balanza que valga más. Esa seguridad, que está muy válida en las personas que les gusta, o el buscar más allá, el tener más control de mi vida, el tener más libertad. Sí. Entonces, si ustedes son de esas personas que andan buscando más libertad y realmente nunca se habían puesto a pensar esto antes, tenemos muchos conocidos que son mayores que nosotros, tal vez 10 años, y hasta que nos sentamos y platicamos un poco nos dicen, tengo 35 años y nunca me habían puesto a pensar esto. Y está bien, o sea, no todos venimos con familias que tienen un negocio. Entonces, desde donde sea que empiecen, si nunca han pensado esto antes, creo que lo primero que deben hacer es, ¿por qué quiero esa libertad? ¿Me siento bien en mi trabajo o siento que hay algo más para mí? Porque es diferente trabajar y esforzarte por algo que no sentís pasión, que no te gusta, que solo lo estás haciendo por dinero, para vivir el mes a mes, a dedicarte a algo que te apasiona. O sea, sí, porque también hay otro punto de que esto es un tema como de varios puntos, porque hay personas que nacen acá y no sé, crecieron con unas familias que pues tenían un empleo o les va muy bien, porque aquí es un país donde de cualquier manera te va puede ir bien, bien, sí. pero ok, como habíamos dicho, ¿qué es eso lo que te va a dar libertad? Pero a lo que iba también es, como los inmigrantes, hay muchas personas ya que vienen con una mayor de edad, como a los 35, 40 años, que están jóvenes. Que están jóvenes, pero vienen con una carrera. Como tenemos el ejemplo de uno de nuestros colegas, que él trabajaba en una famosa petrolera en Brasil. Sí. Vino acá y comenzó a trabajar de eso mismo, pero lo despidieron. Sí. Entonces, ahí le cayó como, no tengo control de esto. Entonces, esa es como también otra transición que las personas como que es un duelo para ellos, como que abandonar. Ya no, tanto tiempo que yo le invertí a esta carrera, es de dejar todo eso como esas mentalidades, como decimos en inglés, como mental barriers, como creencias limitantes. Esas creencias limitantes de no, tanto tiempo que le invertí a mi carrera, que tanto tiempo le invertí a esto. Ok, sí está bien, es válido que uno se sienta así, pero es de pensar qué es lo que me da libertad. Quiero seguir ese mismo patrón aquí en otro país, porque aquí cuando yo vine yo dije, ok, yo no quiero repetir ese mismo patrón que repitieron mis papás, porque nuestros papás tenemos ese mismo ejemplo de que ellos tienen negocios pero no son libres. Claro. Porque si no están ellos, ¿qué pasa con el negocio? Se derrumba. Sí. Entonces, como que vine con esa idea de buscar eso mismo, pero
que si el día de mañana yo no quiero estar ahí, aún así seguir recibiendo ese ingreso pasivo. Sí, entonces, bueno, vamos a hacerlo en orden. Primero, el podcast a mí también me ayudó muchísimo. El ir empezando a escuchar cosas nuevas. Para poder tener esa libertad financiera no solo se necesita dinero. Y para poder construir ese sistema vienen muchas cosas más que hay que aprender, que una universidad no te lo hace. Si tenés tu título universitario, perfecto, pero hay cosas que no nos enseñan en la universidad. Yo estuve 7 años en la universidad y no me enseñaban estas cosas. Cómo hablar en público, cómo hacer negociaciones, aunque no estén vendiendo algo, o sea, cómo hacer una negociación justa para ambas partes, cómo poder vender. Todos nos ocupamos vender, no importa si sos doctor, si haces los mejores pasteles, pero nadie te conoce, solo tu mami, pues lastimosamente no vas a poder vender nada o a ser exitoso en tu área. Entonces, hay muchas habilidades que tenemos que aprender que no se nos enseñan en la universidad. Entonces, y que hay que aprender para poder tener esa libertad. El liderazgo es súper importante. Hemos sido educados para ser jefes, autoridades, pero no para inspirar por liderazgo. Y eso para mí cambió todo en mi vida porque es más cómodo no tener que decirle a alguien qué hacer, qué limitaciones tiene, qué tiene prohibido hacer, qué tiene que hacer, sino inspirar a alguien con ejemplo por tu liderazgo. Y son habilidades que toman tiempo desarrollarlas. Entonces, creería yo que podcast, porque te vas alimentando de una nueva mentalidad. 2, el definir tu mentalidad de empleado, que es la mentalidad que se tiene antes, a mentalidad de dueño de un sistema de ingresos múltiples. Tú hablaste de esas diferencias hace poco. ¿Qué le podrías como explicar al público esas diferencias en tener una mentalidad de empleado a tener una mentalidad de negocio? Creo que la semana pasada hicimos un entrenamiento para nuestro equipo de la mentalidad de empleado y la mentalidad de un dueño de sistemas de ingresos múltiples. Entonces les voy a dejar unas, por si se llegasen a identificar. No es para que se sientan culpables o mal, todos pasamos por estas cosas, más personas que han tenido un empleo hace mucho tiempo, pero así se van dando cuenta, ok, ¿qué debería ser mi nuevo yo? Si estoy buscando la libertad financiera, ¿qué debería ser? ¿Cómo debería ser mi nueva mentalidad? Entonces, 1, forma de pensar, y primero voy a decir la mentalidad de empleado, luego la del dueño de negocios. Entonces, fuente de ingreso. Como empleado, solo necesitamos un ingreso. Si trabajo más horas, gano más dinero. ¿Qué es lo que estamos hablando ahorita? Y la mentalidad de un dueño de negocio de un sistema es: si construyo un sistema, el dinero trabaja por mí. Varias fuentes, negocios, inversiones, rentas y comisiones, pueden ser mi salario mensual. O sea que no solo confiarse de trabajo 5 horas, voy a recibir un pago. Siempre ese pago va a ser estático, y si trabajas overtime o, ¿cómo se dice?, tiempo extra, esos que les pagan el tiempo extra. Hoy es un holiday aquí en Canadá y a muchos les pagan una hora doble por trabajar un holiday. Pero al final ese ingreso no se va a poder duplicar, triplicar. No, y la diferencia también también tener en cuenta cuántos impuestos estoy pagando por trabajar esa hora extra. Porque por eso, como habíamos mencionado, algo importante para empezar a construir esa libertad financiera es buscar esa información que me ayude a buscar esas herramientas para ser libre. Algo que puedo agregar también que me ayudó bastante es los libros. Un libro que puedo recomendar a las personas para como diferenciar eso entre, ¿qué es un ingreso múltiple, un ingreso simple? Les recomiendo un libro de Robert Kiyosaki que se llama El cuadrante del flujo del dinero. Sí. Cuando escuché ese audiolibro, mi mentalidad cambió bastante a la hora de diferenciar, ya sé dónde estaba antes, ya sé dónde quiero ir. Y otro libro que me ayudó bastante de él mismo fue Padre Rico, Padre Pobre. También de cómo habla de cómo él tuvo un papá pobre, no era pobre, pero el papá era un maestro y él dependía de su trabajo. Entonces, cuando él faltaba, ¿qué pasaba con sus ingresos? Se detenía. Entonces él hablaba de su padre rico, que él era dueño de empresas, pero él podía estar siempre durmiendo en vacaciones y él seguía recibiendo ese ingreso pasivo. Pero a veces creemos que cuando llegamos a esa meta, creemos que vamos a descansar, más bien te da como
esa expansión de, ok, ya tenemos esta libertad, podemos hacer nuestro proyecto, este impacto, porque ya no solo es más el dinero, sino el impacto que uno puede causar en los demás. Justo ese es uno de los ejemplos. Por ejemplo, la reacción ante el tiempo libre, y esa es súper dura porque la hemos visto también, es como algo difícil de manejar cuando ya no hay un jefe o cuando ya no hay nadie que te dé una orden. La reacción ante el tiempo libre. El empleado trabaja de lunes a viernes o de lunes a sábado y los sábados no quiere saber de nada. Hemos tenido personas que nos dicen que tenemos pendiente una reunión de educación financiera y nos dicen, no, es que el domingo, como trabajo de lunes a sábado, el domingo me voy a relajar. Voy a ver Netflix, voy a dormir y no voy a hacer nada. Y la mentalidad de un dueño de sistemas es, usa parte del tiempo libre para aprender o construir algo propio. Muchas veces, ahora, la diferencia es, recordad que estamos hablando del inicio. El inicio es complicado, ¿por qué? Porque están tal vez en el limbo. Todavía tienen ese trabajo a tiempo completo, pero están iniciando ese extra o están construyendo eso extra. No pasa de la noche a la mañana. El retirarte de tu trabajo para empezar a dedicarte a tu negocio no pasa de la noche a la mañana. Entonces, creo que lo más poderoso que hemos ido aprendiendo con el tiempo es que el éxito no es sorpresa, o sea, no es por suerte, tiene un patrón. Todos podemos ver y hacer un estudio de los ricos, que sí lo hay. De hecho, estaba escuchando un podcast antes de esto. El patrón y los hábitos que tienen las personas ricas o libres financieramente, porque no solo es cuestión de dinero, sino de mentalidad y cómo lo generas. Y dos, cuáles son los hábitos y los patrones de las personas que están en pobreza, en escasez, en estrés, etc. Entonces, una de esas y la más fuerte es qué hacen con su tiempo libre. Si solo están pensando en su empleo, no les importa qué edad se van a retirar, no les importa cuánto dinero tengan para el día de mañana, para dejar un legado tal vez para sus siguientes generaciones, porque eso es muy importante también ponerlo en la mesa. ¿Qué hacen con su tiempo libre? ¿Cómo utilizan su tiempo libre? Nosotros tenemos estamos en nuestros 20, la mitad de nuestros 20, y muchos de nuestros amigos o conocidos que tienen nuestras edades están, qué estresante es la vida de ustedes. ¿Por qué están leyendo tanto? ¿O por qué no salen? ¿O por qué no se divierten? ¿O por qué no hacen tal? Y yo siempre hemos nosotros conversado, prefiero sacrificar 5, 10 años de mi concentración y de mi vida, estos años que tengo la mayor energía, y disfrutar el resto a tener todo el tiempo del mundo, toda la relajación del mundo en estos 10 años, pero retirarme hasta que tenga 70 Porque años. eso sí, muy bonito soñar en libertad financiera, tener millones, pero eso viene con un sacrificio. Sí. Porque llegar a esas cantidades grandes requiere de una transformación de que, o sea, vas a llegar a un punto donde no te tienes que transformar en eso que no conoces aún. Exacto. Entonces ahí es donde viene el autodesarrollo, el crecimiento crecimiento personal, estar leyendo, estar escuchando podcasts, personas donde quieres llegar. O sea, modelar a alguien donde quiere llegar. No copiar su personalidad, sino los hábitos, las herramientas que hacen esa persona. Y me acuerdo que cuando yo empecé, cuando empecé lo del fitness y todo eso, yo seguía muchos a Trainer o a Oscar Fit o a estos famosos entrenadores. Y me gustaba cómo ellos educaban a las personas a la hora del fitness, o también, no sé, otro modelo que en nuestro negocio, cuando estábamos en el otro, era uno que se llamaba Pepe, ¿te acuerdas? Cómo él estructuraba su equipo de una manera que él pudiera liderar, y eso de liderar viene también con una educación. Sí. Entonces todo viene con un sacrificio. Claro. Viene de no sé cuánto tiempo le vas a tener que dedicar para llegar a esa meta, o qué hábito tenés que dejar para poder llegar a eso que tú quieres hacer para el día de mañana. Puede ser qué hábito, qué amistad, qué tiempo muerto, porque también es otro importante. Si trabajan un trabajo a tiempo completo, tenemos este dicho, bueno, en inglés, the job pays the bills, but the business pays the fortune. Eso quiere decir, el trabajo paga tus cuentas, pero el negocio es lo que construye tu fortuna. Sí. Entonces, si están en esa posición en la que tienen un empleo el día de hoy, perfecto, eso, apóyense de eso. Sí. Apalánquense de eso, paguen sus cosas, tal vez pueden incluso empezar a invertir en su negocio a partir de su empleo. Pero sí o sí,
el tiempo va a ser muy importante. Muchas personas nos dicen, trabajamos 8 horas diarias y después ya no quiero hacer nada, me voy a dormir. Ya no voy a hacer más porque vengo cansado, ya trabajé, listo. Y es muy difícil como poder llegar a esas metas si no vas a querer hacer nada. Hemos tenido muchas personas que tienen grandes sueños, aspiraciones, vemos ese potencial que tienen, pero estoy ocupado y estoy cansado. El pesimismo, la mentalidad negativa, todo eso impide. Entonces viene de más una construcción como un cambio mental. Sí. A ya implementarlo como ya físicamente, ¿no? Sí, o sea, ser más efectivo. Sí. Es válido descansar porque es necesario. Es entendible que alguien trabaje 12 horas para mantener a su familia o mantenerse a sí mismo, pero esos son los pequeños sacrificios que unos están dispuestos a dar y otros no. Ahí es donde viene todo el cambio. Sí. Si todos estuvieran dispuestos a hacer estos sacrificios, pues todos viviríamos en abundancia, en felicidad, en crecimiento, pero no sucede así. Entonces, muchas veces incluso se siente como ir en contra de la corriente, porque la mayoría es algo que no está haciendo. Entonces, traten de utilizar su tiempo a su favor, que sea efectivo. Sí, ya trabajé 8 horas para mi trabajo, con esto estoy haciendo mi dinero para pagar mis cuentas, pero ahora en estas 2 horas libres que me quedan, 3 horas libres que me quedan después de mi trabajo, ¿qué puedo construir que me vaya a dar la libertad en unos años? Yo me acuerdo que cuando estaba en mi trabajo anterior, me acuerdo que cuando iba manejando, incluso cuando pues trabajaba en pintura y todas esas cosas, me acuerdo que yo siempre andaba con mis audífonos, escuchando un podcast, escuchando a personas que me motivaran, porque fácilmente te podés bajar escuchando a las personas que dicen, no, está difícil comprarse una casa o solo el gobierno te puede... La mentalidad, sí. O sea, es importante rodearse de personas de que te estén impulsando. Si de lunes a viernes estás con personas que te están absorbiendo todo el momento... O que están hablando de preocupaciones. Que el fin de semana te vayas a un lugar donde haya personas que te estén elevando, te estén diciendo, sí se puede comprar esto, sí puedes llegar a esta meta, puedes llegar a esto, vamos, vos podés. Ahí donde tenés que estar, porque es algo que también miré que no era suficientemente solo buscar esa información o estar escuchando, sino es rodearse de las personas correctas. Sí. Porque te pueden robar muchas personas tu sueño de, ay, que está soñando. O puede ser de que esa persona la conoces y todo en tu trabajo, que te vas muy bien, pero si esa persona no comparte los mismos pensamientos, muy fácil te puede bajar esa persona. Sí, y algo que escuchamos mucho de nuestros mentores, que eso también es clave, de quién están siguiendo consejos, opiniones, comentarios, sus mentores. Si tu tío no tiene la vida que tú quieres, pues probablemente no sea la persona a la que deberías estar escuchando. Si tu vecino o tu compañero de trabajo no tiene la vida que tú quieres, pues probablemente no sea la persona que deberías estar escuchando. No por menospreciar nada, sino uno va a seguir si yo quiero bajar de peso, voy a ir donde un entrenador que se mire bien, porque si el entrenador de repente está en el mismo problema que yo, ¿cómo me va a poder ayudar? Y conste, también no es de valorizar la información que tiene esa persona, pero nosotros somos personas visuales y estamos viendo, como tú dijiste, si este entrenador tiene información de 10, 15 años, pero veo que está obeso, y tengo este entrenador que lleva 5 años, pero está súper ripped, o sea, en forma, ¿a quién vamos a seguir? Claro. O al menos ya teniendo algo claro puede determinar, ok, él está construyendo algo y me está dando consejos que está aprendiendo en el camino. O sea, son cosas diferentes. O él está bajando de peso y me está dando consejos que le están beneficiando, que está haciendo un crecimiento. Pero también nos dejamos guiar también por ese tipo de cosas. O sea, sí, ¿quiénes son sus mentores? Eso iba a decir, sí. ¿Quiénes son sus mentores? O sea, saber seguir el consejo. Pero lo que iba a decir era, algo que nos dice mucho nuestro mentor es el liderar allá afuera. A veces escuchamos un podcast y nos sentimos la motivación y la disciplina que estábamos hablando en el episodio del domingo pasado, que pueden ir a verlo. Lo vamos a dejar en la pantallita. En ese episodio hablamos de cómo cuando, bueno, y es algo que nos dice nuestro mentor, el lideren allá afuera. Sí. Alrededor hay muchas preocupaciones, muchas deudas, muchos problemas, mucha angustia. Si escuchan un podcast y se sienten con toda la energía, sean ustedes los que lideran allá afuera, no permitan que esa energía entre en ustedes. Porque eso es súper importante. Porque hay más personas hablando de cosas pesimistas, negativas, nada productivo. Noticias. Y a veces
nos detiene ese pensamiento, ok, pero si las personas no están hablando de ese tipo de temas, porque voy a hablar de lo otro que puede aportarle a alguien. Entonces, dejamos una reflexión, usen su voz para inspirar a los demás. Exacto. No para, no sé, guardarse esos pensamientos porque no saben el día de mañana qué conversación pueden tener con alguien que pueda impactar la vida de esa otra persona. Muchas veces escuchamos se puede lavar el cerebro de dos maneras. Una, ay, no hay oportunidades. Hay muchos inmigrantes que vienen acá con la mentalidad de, ay, no hay oportunidades, tengo que trabajar, esto es lo único, como latinos solo podemos ir a este trabajo, o como mujeres aquí tal, o sin idioma tal. Hay muchos tipos de creencias limitantes. Sí. Les pueden lavar el cerebro así, o pueden permitir que les laven el cerebro diciendo, vos podés cumplir aquí tus sueños, sí, podés comprar tu casa, podés retirarte temprano, podés construir tu negocio aunque seas inmigrante en este país. Lo que me encanta de estos países es el que tiene la idea y la ejecuta va a ser exitoso. Sí. Así de simple, no importa si tienen títulos, no importa si son de acá o no, no importa cuál sea su background o su, ¿cómo se dice?, su historia detrás. El que quiere en este tipo de países lo puede lograr sin duda alguna. Obviamente lleva un sacrificio, lleva un trabajo, lleva tiempo, paciencia, pero ¿qué prefieren? Pongan su balanza. Si me van a lavar el cerebro, que de todas maneras va a pasar, ¿en dónde va a ser? ¿En donde me dicen que no puedo o donde me inspiran a poder lograr este tipo de cosas? Y como dice nuestro mentor, ¿tenés una mentalidad de víctima o una mentalidad victoriosa? Que es como habías dicho, la diferencia entre los empleados también tiene que ver, ok, cuando ya estás en ese lado de que estás construyendo ese ingreso múltiple, a veces vemos también de que no tengo mercado o no conozco a nadie, vengo iniciando en este país. Ok, ¿esa es una mentalidad víctima o una mentalidad victoriosa? Y nos pasó nos pasó exactamente eso, sí, porque al menos yo tengo 2 años en el país y ya estamos construyendo un negocio en los 2 años que llevamos acá, y lo primero fue, ok, no conocemos muchas personas. Nosotros hemos salido a tocar puertas, hemos impreso posters o flyers y los hemos puesto en la calle, conexiones nuevas. Si voy a jugar fútbol voy a conocer gente que me pueda conectar, que me pueda ayudar. Entonces la diferencia de la víctima y el victorioso, sí. Ok, voy a dejar esta frasecita y esta clave, y dice: la libertad no viene del esfuerzo, sino del sistema que construyes con ese esfuerzo. En ambas cosas van a trabajar duro. Sí. En el empleo van a trabajar duro, construyendo su propio sistema van a trabajar duro. Ahora, ¿quisieran trabajar duro por 60 años recibiendo exactamente lo mismo? ¿O quisieran trabajar duro por 5 o 10 años y poder tener esa libertad de incluso poder impactar la vida de otros, poder dejar un legado para tus siguientes generaciones, el poder tener la libertad y la paz de tener más opciones porque tenés más tiempo, más dinero y tenés control de todo ese tipo de cosas? Así que queremos dejarte una pregunta para reflexionar esta semana. ¿Estás usando tu tiempo libre para distraerte o para construir tu libertad? Porque todos tenemos las mismas 24 horas, pero no todos las estamos usando de la misma manera. La diferencia entre los ingresos simples y los ingresos múltiples es una simple decisión. ¿Cómo estoy invirtiendo mi tiempo hoy? Y si eres latino y vives en Canadá y esto resonó contigo y te gustaría aprender más sobre los ingresos múltiples, te dejamos nuestras redes para que nos contactes. Aplica lo que aprendes, ilumina y construye la vida que mereces. Sí. Yo sé que no. Solo fue la última que yo dije. Ok, perdón. Okay. Pero está bien. Simplemente que